Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. ¿Qué está otra vez? Este hombre, Jaime Vicente Chagüe. ¡Din, din, 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 din! Tenemos hoy cumpleaños. Hoy, 30 de mayo, Jesús le regala a Avi, la cumpleañera de hoy, esta crítica a la carta de una película del año 1965, una película con Jean-Paul Belmondo y Ana Karina principalmente, una película titulada Pierrot le Fou, Pierrot el Loco, en castellano. Muchísimas gracias, Jesús. Y por extensión, muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Avi. Ya sabéis que esto de servir de objeto, de servir de regalo de cumpleaños, es algo que me hace especial ilusión. Que me utilicéis y que además me añade un puntito extra también de responsabilidad. Primero, lo primero de todo, por llegar al día señalado en tiempo y forma. Eso es lo fundamental. Y segundo, porque me quede algo bueno y bonito. Ya si es barato, eso ya os lo dejo a vosotros. Deduzco por el regalo que Avi es una cinéfila de pata negra, de las de antes. O de las de siempre, habría que decir. O sea, esto según lo queramos ver, ¿no? Porque al final en la ocupación de cinéfilo, que es bastante exigente, más de lo que debería, efectivamente, sentarse en un sofá y ver películas, ¿vale? Pero hay que ser muy selectivo. Pero en esa carrera hacia la cinefilia hay varias paradas obligatorias. Y yo creo que una obligada es la filmografía de Jean-Luc Godard. No os digo que toda, no necesariamente, pero sí, yo creo que es clave la que desarrolla en estos años, en los años 60 del siglo XX. Como mínimo, yo os diría que hay por lo menos la obligación de ver aquellas películas. Y si te parecen interesantes, si te apetece analizarlas, que yo creo que es lo mejor, y ponerlas en su contexto adecuado, esto va a ser muy importante en este vídeo, creo que vas a recibir mucho más de lo que creías en un principio. Hay una serie de obsesiones constantes en su cine, hay una serie también de recursos estilísticos muy originales y por supuesto, y esto en Pierrot el Loco está exacerbado también, hay una clarísima militancia política. Breve resumen, el cine de Godard fue una de las puntas de lanza de la llamada Nouvelle Vague, la nueva ola francesa. Año 59 se estrenan Los 400 golpes de Truffaut e Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais. Y un añito después, Godard todavía lo dinamita todo más, lo pone todo patas arriba con A Bout de Soufflet o, como se llamó en España, Al final de la escapada. Como en todo movimiento generacional, hay una etiqueta que en este caso es Nouvelle Vague. Y en este caso, una serie de cineastas franceses que tiraron la puerta abajo como rebeldía ante una industria cinematográfica, la francesa, o por lo menos ellos lo veían así, muy acomodada y muy apolillada y que olía al camphor por todos los lados. Esto, insisto, según decían ellos. Cineastas sin experiencia, además, porque, y hablo de los de la Nouvelle Vague, porque la mayoría eran jóvenes críticos pertenecientes a la revista de Cahiers du Cinéma. Y frente a esa situación que denunciaban de la industria del cine, estos jóvenes airados, que era por otro lado como se les llamaba a sus análogos británicos del free cinema inglés, que apuestan, por un lado, introducir una serie de temáticas más íntimas, mucho más íntimas, de mayor carga social o incluso de denuncia social, psicológicamente bastante más complejas de todo lo que se ofrecía entonces, pero por otro lado, y desde un punto de vista formal, también romper la baraja en lo que se refiere a cuestiones técnicas, con una experimentación a la hora de coger
la cámara, de jugar con ella y ya después en la sala de montaje, oye, libertad creativa absoluta en todo el proceso, ¿no? La regla es que no había reglas. Todo esto sobre el papel está muy guay, pero ¿qué ocurre? Que al final, en todo movimiento generacional, al final cada autor es de su padre y de su madre. O sea, poco iba a tener que ver lo que hacía Resnais con lo que hacía Truffaut, con lo que hacía Chabrol, y por supuesto no tenía casi nada que ver con lo que estaba haciendo Godard por aquellos años. En este vídeo creo que es imprescindible a la hora de analizar una película como Pierrot el Loco, y en realidad casi cualquiera de esta primera etapa de Godard, es imprescindible por lo menos marcar una serie de hitos históricos a nivel de Francia, en la historia de Francia por aquellos años. Para hablar de Pierrot, tened en cuenta que es del año 65, importante, y que quedaban por tanto 3 años para el 68. 65 quedaban 3 para el 68. Muy bien, chavo. O sea, acabas de demostrar que, oye, sí, sabes sumar. Enhorabuena. Pero ¿por qué digo esto? Quiere decir que cuando se estrenó la película que nos ha pedido Jesús, aún no se había producido el Mayo del 68 francés, el célebre Mayo del 68, el que todos hemos oído hablar, ¿no? El movimiento estudiantil, sobre todo en París, contra el capitalismo, el imperialismo y en realidad con todo lo que oliera a política, a policía o a ejército. Se armó muy gorda en el país por aquel entonces. Pero esto no nace por generación espontánea, toda esta rebeldía. Efectivamente, en aquel momento, uno de los detonantes era la guerra de Vietnam. ¿Por qué les importaba a los franceses la guerra de Vietnam? Más que nada porque se originó con ellos, como se mostraba en aquella escena eliminada de Apocalypse Now. Los franceses ocupaban la península de Indochina cuando llegó Ho Chi Minh y sus revolucionarios y dijeron que hasta aquí habíamos llegado. Otro precedente histórico que hay que tener muy en cuenta en una película como Pierrot el Loco, y esa es la guerra con Argelia, de la cual, por cierto, tenéis una extraordinaria película que es La batalla de Argel, de Giulio Pontecorvo, porque poco después de lo de Indochina, el anticolonialismo, ese movimiento volvió a golpear fuerte, en este caso con Argelia, que era una colonia francesa desde hacía más de 100 años. En resumen, se desencadenó una guerra sin cuartel entre el Frente de Liberación Nacional argelino, que dio un golpe de Estado contra Francia, y la denominada OAS, la Organización del Ejército Secreto, una rama paramilitar muy profrancesa. Finalmente, al final, en el 62, Francia reconoció que la independencia de Argelia. Vale, profesor Echagüe, o sea, creo que te has pasado, o te estás pasando, con la clase de geopolítica de los años 60, y además que es muy fácil que meta la pata porque no soy historiador. Hacedme caso, hablar de Godard y hablar de esta película hacen obligatorias todas estas menciones. Básicamente por dos cosas. La primera, porque la película está repleta de alusiones en ese sentido. Está repleta. Y la segunda, porque a raíz del Mayo francés, a raíz del 68, Godard abrazó, si es que no lo había hecho ya, el comunismo más militante, y concretamente la rama maoísta de Mao Zedong, que es la que estaba más de moda. Hay que apuntar por otro lado que Godard era un tipo que podría haber vivido sin trabajar en su vida. De hecho, las películas para él no eran una fuente de lucro. O sea, sus abuelos eran banqueros suizos, para que os hagáis una idea. Y de hecho pasó buena parte de su infancia en aquel país. Es importante que, insisto, tener en cuenta estos precedentes históricos a la hora de hablar de una película como la que nos ha pedido Jesús. Pero, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el punto de vista, vamos a decir, más formal de la película. El precedente de al final de la escapada. No se puede entender la película que Jesús nos ha pedido sin tener en cuenta la de Aboud de Soufflé,
también encabezada, por cierto, por Jean-Paul Belmondo. Es una película, además, en la que estuvieron implicados otros de los nombres clave de la nueva ola. Estaba Truffaut y Chabrol en el guión, sin ir más lejos. Aunque ahí más que hablar de guión, habría que hablar de idea. O sea, la idea la tuvo Truffaut y después lo que hizo Godard fue improvisar. O sea, podríamos considerarla, la de Al final de la escapada, la primera película realmente punky de la historia. Si no fuera porque aquel movimiento musical y estético tardaría casi unos 20 añitos en aparecer. Esta película era, insisto, tirar la puerta, era un grito de rebeldía además, hacer tabula rasa con cualquier otra cosa que se hubiera hecho antes en la historia del cine. Sin historia además propiamente dicha la película, casi todo improvisado y por lo general con un nivel de experimentación, y esto lo vamos también a ver en Pierrot, que solo es comprensible en alguien que no conoce la técnica. Esto es algo muy, muy curioso. A veces el hecho de no conocer las reglas, de no conocer las convenciones, te hace hacer cosas que nadie ha hecho antes por el mero hecho de que no se han atrevido, no les gustaba, o les pareció una locura, o pensaban que les podían quemar el cine si el público veía eso. Esto a Godard, insisto, se lo pasó por el forro con total descaro, y esto puede dar lugar a un desastre o a una genialidad, y en el caso de Al final de la escapada yo creo que fue una genialidad. Esto posiblemente salga a lo largo del vídeo, pero según qué soluciones de montaje o según qué planos de Godard en general y en Pierrot el Loco también, podemos ver después cómo cineastas, iba a decir tan dispares, en el fondo hay una conexión entre ellos, cineastas como Martin Scorsese en Taxi Driver o Quentin Tarantino en películas como Pulp Fiction, han tenido siempre en la cabeza lo que había hecho Godard anteriormente, que insisto fue básicamente romper las reglas. Puesto ya todo esto sobre la mesa, yo creo que ya es hora de decir qué es lo que tenemos propiamente dicho en Pierrot el Loco. De algún modo tenemos una reedición de Al final de la escapada, pero vamos a decir que ya mucho más profesionalizada. O sea, está claro que Godard cada vez más, y no voy a decir que se domestique, porque no sería cierto, y desde el punto de vista ideológico os diría que más bien al contrario, pero es algo natural. O sea, no puedes vivir toda tu vida de aquel primer enorme impacto que fue A Bout de Soufflé. Pierrot es una película que también tiene ese mismo aliento desesperado de su debut, de emergencia, de urgencia, de el tiempo se nos agota. Es una película también muchísimo más combativa, enormemente más desde el punto de vista político. Algo que es verdad que para mí, y vista a ojos de hoy, lo cual es muy fácil de decir, quizá la hace un poquito más reiterativa y más discursiva. En lo que se refiere al desmadre y al desmelene narrativo, yo os diría que están más o menos en una altura similar. No técnico, porque aquí sí que se nota que Godard va puliendo un poquito más las formas. Y en resumen, encontramos una de las películas clave de su filmografía, que al final ha sido igual o más celebrada que su ópera prima, pero la cual creo que también todo el contexto político tan remarcado por parte de Godard ha provocado que quede más fijada en su tiempo y en su época. En resumen, para mí, Pierrot el Loco, Pierrot le Fou, es una película de 4 estrellas sobre 5. Curioso esto, por cierto, y esto también es interesante, la película toma como base una novela de un escritor americano de novela negra, Lionel White, que es el mismo autor, por cierto, que tomó de base Kubrick para hacer Atraco Perfecto. Por supuesto, no he leído la novela de base, pero me atrevo a decir que poco o nada tiene que ver con lo que vamos a ver en la película. Pero es significativo eso también, y es lo que enriquece al final al cine de Godard. Es la querencia de todos estos autores franceses tan iconoclastas y tan contraculturales, pero la querencia que tienen y el cariño y la admiración incluso por ciertos arquetipos y ciertas atmósferas de géneros que han resultado muchísimo más comerciales, como el género negro, tanto en el cine como en la literatura. Si bien es verdad que llevándolo siempre a un terreno y a un universo propios. La película comienza con Jean-Paul Belmondo, el cual nos dejó no hace mucho en una bañera
con un cigarrillo reflexionando sobre Velázquez y sobre cómo los pintores captaban el instante, captar el momento, esto también es clave. Esta secuencia inicial es Godard, es decir, desde el mismo principio la película va a ir de este palo. Es un bombardeo de ideas, de reflexiones, de referencias pictóricas, cinéfilas, literarias. Es un bombardeo también de imágenes la película, algunas inconexas y otras que, puestas sobre una mesa y ordenadas, cobran un sentido más general. Aquí Godard siguió experimentando también con varias cosas. Primero, tenemos a Jean-Paul Belmondo como el sumum de lo cool, o sea, de lo guay. Esta primera estampa ya es significativa, o sea, con un estilo inclasificable, es verdad, que heredero de cierto cine americano del género negro, como ya os he dicho, una de las cosas que chiflaban, de las manifestaciones que les encantaba a los autores de la Nouvelle Vague. Pero a su vez Jean-Paul Belmondo también tenía un físico muy, vamos a decir, singular, con una chulería muy especial. Jean-Paul Belmondo, es curioso, como estos directores jugaban tanto con los iconos y les gustaban, pues eso, retorcerlos, destrozarlos, romperlos y tal, pero al final el propio Jean-Paul Belmondo, tal cual en esta película, tal cual en Abu de Soufflé, al final se ha acabado convirtiendo en un icono en sí mismo. Eso es posiblemente algo que Godard no podía prever. Podríamos pararnos en cada frase y en cada idea de la película. Ya os digo que os acabo de decir los primeros 2 minutos, no acabaríamos este vídeo. Porque, en todo caso, esa referencia a Velázquez y a los pintores, yo, claro, te lo preguntas, dices, ¿por qué esa referencia a que pintores como Velázquez vivían solo los atardeceres, ¿no? Podéis poner, con estas frases, podéis poner también vuestra imaginación a prueba. Es verdad que en el cine de Godard hay muchas metareferencias, y especialmente en lo que se refiere al arte siempre de crear y al propósito de crear. Y en este caso es cierto, es decir, los pintores solo podían hacerlo en determinadas horas del día. Si querías captar una puesta de sol, tenía que ser a determinada hora, a determinado día, con determinado clima. Si no, perdías tu oportunidad. Quizá algo también parecido a lo que hacía Godard por aquel entonces, ¿no? Que era captar el cabreo, captar el desengaño por parte de la sociedad en un momento determinado. Y eso es lo que le va a ocurrir al personaje principal de la película de Belmondo. Así se me ocurre, por elucubrar, o sea, perolas mentales, todas las que queráis con esta película. Y eso, por un lado, es lo que más me gusta de este cine visto ya con tantos años de diferencia. Muy buenos, por cierto, los títulos de crédito iniciales, o sea, conformándose además letra a letra, de forma aleatoria, con Belmondo por un lado, Carina por otro, Godard por otro. El punto de partida no dista mucho, el de esta peli al final de la escapada. Tenemos aquí, el chico conoce a chica, venga a cuento o no. No es que se enamoren, es que Godard casi hace que se enamoren a la fuerza, porque sí, porque él lo ha decidido. No sé si es su origen, pero gracias a las películas de Godard se empezó a popularizar esa expresión francesa que es el amor fou, el amor loco. Es decir, rompiendo cualquier tipo de parámetro clásico. Tienes al chico, tienes la chica, lo único que tienes que hacer es juntarlos. Es una entrega entre los amantes que es total y absoluta, más allá de lo meramente racional. Tened en cuenta también un detalle importante. Esta película, y sigo haciendo matemáticas, es 2 años anterior a Bonnie y Clyde, de Arthur Penn. Una película que además se suele considerar, a su manera, a lo Hollywood, una respuesta con una afinidad americana a la nueva ola francesa. Pierrot, como Abu de Soufflé, son a su manera precedentes de aquella película, con Warren Beatty y Faye Dunaway, ¿no? La romantización del criminal joven, guapo, con glamour, siempre con las llaves del coche puestas, porque en cualquier momento tiene que emprender la huida. Ahora bien, con diferencias,
y desde el muy primer momento de la película Godard hace discursos, Godard hace política. Belmondo es un señor bien burgués, casado con una mujer burguesa, viviendo en un hogar burgués y hasta los hijos son burgueses, ¿no? Entonces está hastiado de esa vida y se fuga con Marianne, con Ana Karina, que entonces, por cierto, no lo he dicho, era musa y pareja de Jean-Luc Godard, que es una revolucionaria perseguida por la ya mencionada OAS, la organización paramilitar francesa que pretendía retener Argelia para los franceses. Y a partir de aquí lo que tenemos es una road movie, en su sentido más estricto. De nuevo tenemos aquí esa fascinación por la cultura americana, en este caso más underground. O sea, a finales de los años 50 se publica On the Road, la novela de cabecera de Generación Beat, de la Generación Beat, escrita por Jake Kerouac, que ensalzaba ese espíritu de libertad personificado en la Ruta 66, de liberarse de todo, de bohemia, que estoy seguro que a Godard, como a todos, por aquel entonces les golpeó muy fuerte. Cositas con las cuales yo me quedo de Pierrot el Loco. Las perlitas que suelta Godard. Hay un momento en el que uno de los personajes hojea una revista de moda y en sus páginas aparecen anuncios de varias señoritas marcando mucho el trasero. Un anuncio de, bueno, ropa interior o de lo que fuera. Y entonces la frase es: hubo una civilización romana, hubo un renacimiento, a día de hoy vivimos en la civilización del culo. En este primer tramo hay muchísimos dardos contra, vamos a decir, la sociedad de consumo, contra la publicidad, contra la dictadura de las marcas y de las compañías más o menos grandes. Tenemos también una mujer obsesionada por su pelo y la mejor laca para su pelo, otra hablando de lencería, otra hablando de las flores del mal de Voltaire y nadie la corrige. O sea, en esa fiesta inicial en la que además se expone un Alfa Romeo, donde además encontramos a Jean-Luc a Godard, al propio Godard masacrando a toda lo que es la burguesía. Hay una mujer que le dice a otro: habla demasiado, cansa escucharle a usted, le dice. O sea, los personajes en las películas de Godard dicen lo que piensan sin filtros. Es decir, actúan de forma instintiva. O sea, en ese sentido son muy sinceros, ¿no? Lo que tenemos aquí es Godard, dicho antes, no probablemente Godard, sino Godard a través de sus personajes, en fin, lanzando dardos o tartas, puede ser. Es en este inicio donde se pronuncia para mí, y no estoy exagerando, una de las grandes frases de la historia del cine, que además es sobre el cine. En esa fiesta aparece el director Samuel Fuller, porque sí. Es decir, esto es Godard, esto es metacine, es metatodo. O sea, mete a Fuller, entiendo que por admiración y por ser uno de esos cineastas después reivindicados por la nueva ola francesa, que en ese sentido de poner en su sitio a autores que fueron muy olvidados, realizaron una labor maravillosa, autores que se consideraban como netamente comerciales y ellos podían ver que detrás de esas cintas aparentemente comerciales, que lo eran, también había, vamos a decir, un trazo personal y maestro. Pero entonces lo que hace aquí, que me lío, Godard, es sacar a Samuel Fuller para hacerle definir qué es el cine. Y lo que le escuchamos decir es: el cine es como una batalla. Es amor, odio, acción, violencia y muerte. En pocas palabras, el cine es emoción. O sea, esta cita, de verdad, hay que, no sé, tatuársela. Con uno de henna, pero tatuársela. Es de obligado recuerdo. Y además se da la circunstancia de que de algún modo todo esto que dice Samuel Fuller lo vamos a encontrar en la propia película. Tenemos amor, tenemos odio, tenemos violencia y por supuesto tenemos muerte en Pierrot el Loco. Insisto mucho en esto. O sea, las películas de Godard hay que verlas en esa clave de meta. No es tan importante la historia en sí
que es mínima y que por momentos puede carecer de sentido. Más bien lo que importa es lo que hay encima, detrás y a los lados de los hechos que se nos narran. Antes os he mencionado también a Scorsese como uno de los fans de Godard y que lo plasmó en sus inicios sobre todo. Hay que mencionar también, como os he dicho antes, a Quentin Tarantino, ¿no? Por lo menos 2-3 generaciones posteriores. Fijaos en el trayecto en coche que siguen los personajes de Ferdinand, que es como se llama Pierrot inicialmente, y Marianne. Por cierto, rodado con ese rupturismo tan propio de Godard. Es una conversación en la que la cámara se queda fija en la persona que escucha, no en la persona que habla. Además, con un truco muy ingenioso, que es ir pasando varios haces de luz sobre el parabrisas, de tal forma que solamente por eso ya te da sensación de movimiento. Encontramos una planificación no igual, pero sí similar en Pulp Fiction, con el trayecto en coche entre Mia Wallace y Vincent Vega, cuando Mia hace el gesto del rectángulo. No es ningún hallazgo, no es ningún gran hallazgo, porque ya sabéis que Tarantino lo ha visto todo, y entre ellos, y entre tanto cine marcial, entre tanto cine de serie Z, también ha habido hueco para el cine de autor de los 60, o sea, desde la A la Z y de la Z a la A. De hecho, yo siempre he visto en el guión de Amor a quemarropa muchísima afinidad de estas tramas hacia estas tramas de chico y chica de Godard. Es decir, juntar a dos jóvenes vigorosos, guapos, los enamoras y los envuelves en una intriga criminal totalmente arbitraria. El uso del color, por cierto, es otra de las señas de identidad de Pierrot el Loco. Muy vivo, muy pop, podríamos decir. Su operador, por cierto, era Raúl Coutard, que trabajó con él desde sus inicios, y también con Truffaut, entre otras, en otra de las películas clave de todo este movimiento, que fue Jules y Jim. Como ya os he dicho, la película, en un momento dado, entra en el desmadre. O sea, tenemos armas, y tenemos armas junto a cuadros de Picasso, y tenemos muertos desangrándose en una cama. Tenemos muchísimas referencias a este comando terrorista de la OAS. Hay un momento que a Belmondo, por cierto, le torturan con una toalla mojada, aunque vamos a decir que de forma muy suave. Una referencia quizás a los servicios secretos americanos. Pues, ¿habéis visto Zero Dark Thirty, la película de Catherine Bigelow? Ya sabéis que la Bigelow en ese método de tortura se explayó bastante, ¿no? Hay música en la película, no tanto al estilo Hollywood, pero casi a modo de parodia entre los dos protagonistas. Hay musical, quería decir, perdonad. Hay un número musical en un momento dado. Pero en otro momento dado tenemos cómic. O sea, hay viñetas de TVO que se intercalan en la narración. O sea, todo tipo de arte considerado de masas tiene cabida en esta película. Todas las manifestaciones posibles, desde las más, vamos a decir, elitistas, para paladares exquisitos, a las consideradas también manifestaciones artísticas más populares. En esto retrotrae también a el final de La Escapada. Es como si Pierrot estuviera conformada por trozos de distintas películas, de distintos géneros y tonos. Hay también género documental, por cierto, esto es una locura. Hay supuestos refugiados políticos mirando a cámara. Hay un momento de comedia negra maravilloso, y es cuando, siendo ya perseguidos, Ferdinand y Marianne se topan porque sí, con un coche accidentado y una pareja que ha fallecido. Y lejos de entrar en pánico, lo que hacen es decir, esta es la nuestra, o sea, incendiamos el coche y así los de la OAS creen que estamos bien muertos, ¿no? Hay, como no, también ruptura de la cuarta pared en esta película. En un momento dado, Ana Karina le pregunta a Belmondo, oye, ¿con quién hablas? Y él responde con toda la parsimonia del mundo, con los espectadores. O sea, de vez en cuando también en la película se salpica con unos planos de unos rótulos como de neón diciendo cinema, 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 recordándonos al fin y al cabo que esto es una película. En resumen,
Si os pasa como a mí, que nunca he encontrado una definición clara, concisa y concreta sobre lo que es el cine posmoderno o los cineastas llamados posmodernos, entre los cuales a día de hoy Tarantino es el más insigne representante, quizás es porque no es fácil de definir, pero sí que es muy fácil de ver. Os basta ver esta película de Godard para saber por dónde van los tiros en esto del posmodernismo cinematográfico. Hay un momento que me ha parecido loquísimo también y que dice mucho de ese espíritu de urgencia, casi de desesperación, con el que Godard y sus actores encaraban cualquier película. Es cuando Belmondo se pone en las vías de un tren y se quita en el último momento. O sea, cuando el tren se dispone a arrollarlo. O sea, esto no tiene truco, es tal cual lo estáis viendo. A ver, es verdad que no es un tren tipo Speed, ¿vale? Pero que dices, estaría asegurado, ¿no? Aparte de las obsesiones políticas de Godard, e intentando también hacer un ejercicio de síntesis de todo lo que vemos, aparte de ver un montón de ocurrencias en la película, sí que creo que hay algo que supone un hilo conductor de Pierrot el Loco, y os lo avanzaba antes, lo que supone crear una ficción. Y la diferencia entre las reglas que rigen la ficción y que rigen lo que es la vida mundana, la que está fuera de la ficción. Os comentaba también lo de que Pierrot parece conformada por retazos de películas diferentes y sin relación. En este caso, los protagonistas, más que ir saltando de película en película, de formato en formato, más bien va saltando de género en género literario. Creo que Pierrot al final, y se puede interpretar aparte ya de las perolas políticas, es una de las grandes películas que tratan de homenajear, no sé si tanto profundizar, en lo que es la ficción literaria. O sea, la propia película está dividida en capítulos. Los personajes, en un momento dado, mientras son fugitivos, deciden vivir como náufragos en una isla, citando directamente, por cierto, a Robinson Crusoe. Después viven como criminales de novela negra. Después viven como dos apasionados enamorados de novela romántica. Creo que lo que hizo Godard en al final de La Escapada, de construir un género cinematográfico como era el cine negro, aquí yo por lo menos lo que interpreto es que quiere hacer lo mismo en lo que se refiere a los géneros literarios. Podríamos considerar a Pierrot el Loco una de las películas, no sé, ya os digo, no sé si tanto profundizar y tal, pero de algún modo hacer una película literaria, en el sentido de haber querido hacer como una obra literaria muy vanguardista y todo lo que queráis, pero tratando de utilizar las herramientas que te brinda el cine para ello. No me he metido mucho a la hora de profundizar en ella porque es verdad que son personajes que al principio se construyen sobre arquetipos, pero es muy interesante el personaje de Ana Karina. Es un personaje muy fuerte, es independiente, sin ataduras, muy cercano, por cierto, a unos años en los que empezó a cimentarse la liberación, o la llamada el movimiento de liberación de la mujer. Hay una definición grandiosa que hace Ferdinand cuando se separa de Marianne y después va tras su búsqueda, porque esto va así, unen, se separan, vuelven juntos, se separan. Él pregunta, oye, ¿has visto a una mujer tipo Hollywood en Technicolor? Es una frase maravillosa. Y hay más. Hay, por ejemplo, otra, creo que la pronunciaba Mariana en este caso, desde que te conozco nos hemos visto unos 2 millones de segundos, poco más o menos. O sea, los colores, antes he mencionado algo por encima, pero en la escena del principio, la de Samuel Fuller, se utilizan distintos filtros aparentemente de forma aleatoria. Por ejemplo, después Ferdinand, ya desesperado, aquí ha matado a Marianne, que lo había engañado con su novio, y se pinta, con el novio de ella, y se pinta la cara de azul. O sea, un color, por cierto, que contrasta con ese rojo Titan Lux de la sangre que tantas veces hemos visto en esta película. Al final es una película
con muchísima sangre, ¿no? Sin ir más lejos, en la muerte a tiros de Marianne. A lo mejor, si no habéis visto este vídeo, os preguntaréis, o esta película, os preguntaréis de dónde viene lo de Pierrot, porque el protagonista se llama Ferdinand. Es el apodo que le pone Marianne desde el principio y que podemos traducir, lo buscamos, como payaso o comediante. Payaso o comediante, ¿qué es lo que hace un payaso? Pintarse la cara. Cuando sale a escena, en este caso Pierrot, se pinta la cara de azul, de tal forma que oculta sus verdaderos sentimientos, por otro lado, como hace cualquier actor cuando sale a escena, ¿no? ¿Por qué el color azul? El azul se ha interpretado en este caso como sinónimo no tanto de muerte, sino como una analogía de lo que es la eternidad. Es decir, el color azul del cielo, el color azul del mar, de magnitudes que no tienen límite. O sea, resulta extrañamente poético todo este final de la peli, pese a lo grotesco que objetivamente es ver a Jean-Paul Belmondo acabar como acaba, que es atándose la cabeza con dinamita y prender la mecha. Este final yo lo veo también dentro de ese tono tragicómico que tiene toda la película. Navegando siempre entre muy distintas aguas y tonos, y además en un espíritu que en un primer momento nos puede parecer que estamos ante una farsa, o incluso algo circense, ya que estamos con el tema de los payasos, pero que encierra, insisto, también una serie de lecturas románticas, una serie de lecturas poéticas, de un amor completamente loco, el amor el amor desesperado, el amor sin solución de continuidad, que son las que han hecho a esta película, al final figurar como una de las grandes del cine francés por lo menos. Y hasta aquí la crítica a la carta de Pierrot el Loco. Jesús, muchísimas gracias, Avi, muchísimas felicidades. Sé que esto es venderme como un buhonero, pero un detallito en forma de vídeo cinéfilo para el ser querido y o amado, me parece eso, un muy bonito regalo, al que yo al menos voy a poner siempre el cariño, siempre que me lo pidáis, para estas críticas a la carta, las cuales, como siempre, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis saber cómo se piden, abajo, instrucciones, WhatsApp, Telegram, etcétera. Un poquito más arriba también, muy importante, si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal ya. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.